Chicos, bienvenidos al podcast, bienvenidos a la nube. Hoy tengo por aquí a Miguel Gopar. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va todo? Buenas. Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre rastreador COVID, que es esa figura que apareció a raíz de la pandemia. Y contamos con un rastreador COVID, Miguel Gopar, aparte de eso, amigo y compañero de carrera y de profesión. Saludarlo y agradecerle por que esté aquí en el podcast hoy, grabando a las 9:30, 8:30 de la noche. Así que gracias, Miguel, por participar en el programa y empezamos. Nada, Bueno, vamos allá. ¿quién es Miguel Gopar? Cuéntanos un poquito eh, quién eres, de dónde sales. A ver, yo como tú dijiste, yo soy graduado en fisioterapia eh, eh, de tu promoción. Sí, sí, sí. Y nada, y realmente durante todo este tiempo, hasta hace poco, he estado más vinculado al mundo del deporte por mi faceta de deportista y tal. Y bueno, de último pues ya me he desprendido un poco, ¿no? Me he estado jubilando de esa vida de deporte de élite y me he estado centrando más en la parte académica. Y eso, bueno, pues ha derivado en que acabe trabajando en el hospital, pero bueno, como fue medio de rebote, tampoco es que yo quisiera o en un principio me viera trabajando lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Ujú. Vale, ahora actualmente tu trabajo, tú estudiaste fisioterapia, acabaste fisioterapia, aparte de tu faceta como deportista. Eh, ¿Y ahora mismo estás trabajando como fisioterapeuta o tu trabajo ahora mismo es rastreador COVID? ¿O es en plan, es ese trabajo? Ahora mismo mi trabajo es rastreador, yo soy rastreador. Estoy contratado por el hospital como fisioterapeuta, pero yo desempeño papeles de rastreador. Es como si a ti es como al final es un servicio más. Es un servicio que se ha creado prácticamente nuevo, aunque yo trabajo en la atención primaria. Es como si a ti te contratan como fisioterapeuta, al final tú puedes estar en rehabilitación, o puedes estar en planta, o puedes estar en otro sitio. Pues yo estoy contratado como fisioterapeuta en el hospital, pero trabajando como rastreador. O sea, que llegaste a esa profesión casi de remate, ¿no? Claro, yo puse currículum A ver, en pero el se te hospital. corta, ¿vale? ¿Se me corta? Ahora mejor. Ahora bien, ahora bien. Digo que yo puse currículum en el hospital eh, y, y entonces hubo un lanzamiento como en agosto, una oleada fuerte de casos de COVID y se empezó a desarrollar todo el tema del equipo de rastreo. Entonces, en un primer momento contaron con enfermeros, con todos los que tenían, se acabó la lista de enfermería, seguían necesitando gente y, tuvieron que contratar a fisioterapeutas. ¿Por qué a fisioterapeutas y no a otros, yo qué sé, a auxiliares o a técnicos? Al O final, gente en paro, o eh, gente en paro, o gente, ¿no? sí, sí, o gente que simplemente puso currículum en el hospital, ¿vale? Una de las principales, por lo menos aquí en Canarias, ¿vale? Y en Lanzarote, para tú poder ser rastreador lo que necesitas es ser sanitario, porque al final vas a entrar en historias de pacientes, vas a trabajar con datos clínicos y al final es un trabajo muy administrativo, pero que tienes que tener ciertos conocimientos de, de cuestiones sanitarias, ¿sabes? Porque vas a tratar con ese tipo de datos. Ujú. ¿Y a ti te parece bien esto? ¿Te parece bien que solo sean los profesionales sanitarios? ¿O crees que cualquiera puede desempeñar esa función? En plan, a nivel Hombre, al fin, personal, a nivel personal, en este tiempo se ha demostrado que no hace falta ser exclusivamente sanitario para poder desarrollar esta labor. Hoy en día, en nuestro equipo, aparte de haber 9 fisioterapeutas más 18 enfermeros, hay una gran parte de ayuda que estamos recibiendo por parte de militares, ¿sabes? Que no tienen formación sanitaria. Al final, ujú. nosotros mismos le hemos hecho una formación, le hemos enseñado cómo funciona el trabajo y están trabajando como uno más, sin ningún problema. Vale. Entonces tú empezaste a trabajar y de repente dices, Miguel, tienes que hacer rastreador COVID. ¿Y qué hiciste? ¿Te hicieron alguna formación o algo? ¿O cómo Claro, empezaste? ¿Con quién te dijo? nosotros llegamos al equipo de rastreo en medio de la ola. O sea, nosotros, bueno, como todos, realmente, a todos nos cogió de nuevo esta situación. Entonces nadie sabía cómo llevarla a cabo. Sí es verdad que en Lanzarote había gente especializada en el tema del rastreo, porque al final no es algo nuevo, quiero decir, se lleva haciendo con otro tipo de enfermedades. Al final
La tuberculosis es también una enfermedad infecciosa y es como una de las enfermedades de declaración obligatoria, por lo mismo, porque es una enfermedad que no solo afecta a un paciente, sino que puede, en cierta medida, afectar al resto de la población. Entonces, ya había un equipo de rastreo de tuberculosis, pero claro, el número de casos de pacientes que padecían de esta enfermedad era muy, muy pequeño. Entonces, con un grupo muy reducido de gente, ya tenías más que cubierta, ¿no? Esa necesidad. Al final, el COVID se intentó llevar a cabo el rastreo de la misma manera que se hacía el rastreo de pacientes con tuberculosis, pero al final, por el número, por el volumen, ¿no?, de pacientes, se tuvo que adaptar y se tuvo que hacer casi como eh, o sea, tuvimos que agilizar todo ese proceso, O porque sea, en un pero, principio no. o Dime. sea, que había, aparte del grupo, yo esto no lo sabía, hay grupos de rastreadores por parte del Servicio Canario de Salud de otras enfermedades. ¿Me Sí, quieres decir o entendí mal? Por ejemplo, de no, no, tuberculosis me sí, sí, decías ya existía de tuberculosis en Lanzarote. Y había un enfermero que era el que se encargaba del tema del rastreo de tuberculosis. Llamaba a los pacientes, igual les hacía el rastreo con quién estuviste, con quién has tenido contacto, tal. La verdad que no sé cómo se hacía el rastreo de tuberculosis, no sé si habían, me imagino que sí, que habrían bastantes diferencias con respecto al COVID, por el grado de Ujú, infectividad, porque no teníamos este problema, ¿no? ujú. Si se fuera tan infeccioso, eh, el equipo hubiera sido Más grande, claro. más grande, claro, ¿no? Sí, sí. Pero sí es verdad que ya existía como había como un proceso de rastreo, ya existía como un pre-rastreo, podríamos decirlo, ¿sabes? Pero Vale, yo vale, vale. tampoco sé muy bien cómo era ese proceso porque no sé cómo se iba, no sé cómo se hacía. Yo llegué ya Claro. cuando tema COVID. Vale, entonces llegaste el primer día y ¿qué hiciste? Te dijeron, Llegamos mira, el primer Miguel, día. léete este librito y esto es lo que tienes que No, hacer. no, ni librito. O sea, nosotros nos contrataron para empezar el 1 de septiembre, más o menos. Aunque, bueno, 31 de agosto, 1 de septiembre ya estábamos ya. Bueno, no estábamos ni ubicados, estábamos todavía intentando ver dónde, Del, dónde dos- nos poníamos. del Del 2020. 2020, O exacto. sea, en ese momento era cuando los casos estaban, yo el tema En de Lanzarote. España no sé cómo fue, pero en agosto era la parte yunga, ¿no? Cuando estaba el confinamiento no había empezado, sí. No, no, en agosto no había confinamiento. En agosto o sea, el confinamiento nos cogió en marzo y Ah, fueron vale, pues vale, tres vale, meses. vale. Cierto, Marzo, cierto, cierto. en eso, marzo, abril, mayo, junio. Como junio, julio, estaban ya levantando el confinamiento. Y eso, y con las fases, sabía, ¿no? De la desescalada. Primero estamos no sé, no me acuerdo cómo era. Fase cero, fase Sí, uno, sí, fase 2, la fase fase, 3. sí, sí. Exacto. Vale. Y claro, Y sí, habían cuéntame, cuéntame. restricciones. Digo, que habían restricciones con la fase cero, pues había más restricciones, con la fase uno menos restricciones, con la fase 2 menos restricciones, y así hasta que ya hubo como una vuelta a lo que se denominó nueva normalidad, que era realmente la vieja normalidad, pero con mascarilla. O sea, porque tampoco la gente es Ya, que es, yo en ese momento la gente tampoco lo veía como algo tan peligroso, algo tan. También depende de dónde te tocara. A lo mejor la gente en Madrid sí que en esa fase se lo tomaba más en serio. No ya, sé, en Lanzarote o en Canarias en general no nos había. Lo veíamos como algo que era. Bueno, eso está allí, pero aquí no va a llegar. ya. Y llegó. Ya, a mí también me pasó eso un poco, ¿eh? Yo era de los negacionistas, esto que decía, no, esto. Bueno, yo creo que como mucha gente, ¿no? Que pensábamos que esto no iba a ser no se iba a formar tanta bola y no iba a pasar lo que está pasando. Entonces, llegaste el primer día y ¿qué hiciste? Cómo fue eso? Vale, nosotros llegamos el primer día y nos reunieron los nuevos fisioterapeutas, nos contrataron al nuevo de golpe y nos reunieron con una de las coordinadoras y nos explicaron, nos dijeron, bueno, pues mira, lo que estamos haciendo es esto. eh, bueno, nos intentaron explicar muchas cosas porque al final había muchos temas. Nos explicaron que había una plataforma que era el Drago AP, que era básicamente donde se documentan todos los diagnósticos bueno, la historia clínica del paciente es el Drago, ¿vale? Aquí en Canarias, y no sé si en otros sitios se llamará de otra manera. Sí, el Drago, Y SAP, y hay un montón de cosas. exacto, y ahí nos empezaron a enseñar cómo, porque claro, nosotros somos, la mayoría de mis compañeros nada más que había trabajado en atención especializada.
porque el fisio al final es atención especializada en el hospital. Ujú, ujú. Y no conocía ni esa plataforma, el Drago de atención primaria. Y tuvimos que aprender a manejar diferentes plataformas. El Drago, también había una aplicación exclusiva para el tema del COVID, para intentar eso, registrar la trazabilidad, que es uno de los temas ahora que también se está hablando mucho. Nos enseñaron cómo era el proceso de la llamada, nos explicaron que desde cuándo empezamos a preguntar por los contactos. Nosotros prácticamente ni sabíamos que era un contacto estrecho. Mucha gente, yo creo que a día de hoy tampoco sabe, porque cuando yo llamo no sabe diferenciar de lo que es un contacto estrecho y lo que no. Siempre se lo tengo que recordar al paciente. Y bueno, que tampoco es algo que tenga que saber, ¿sabes? Porque no hay que vivir, o sea, según el COVID, yo que sé, hay que respetar las medidas. Y si te toca, te tocó. Pero bueno, muchísimas cosas que no sabíamos y que fuimos descubriendo sobre la marcha. La primera de esa charla fue una charla introductoria. Nos explicaron muchísimas cosas, nos quedaríamos con un cuarto de todo lo que nos dijeron, por decirte, y me parece mucho. Y poco a poco fuimos aprendiendo. Todo eso dentro del hospital, es decir, tu trabajo es en el hospital, no es Sí. teletrabajo. No, en un principio nos iban a situar en un centro de salud fuera del hospital, pero al final se decidió centralizarlo todo en el hospital y que funcionásemos todos juntos, ¿sabes? ¿Tenías Porque miedo, al Miguel? final, hombre, tenía miedo porque yo, sinceramente, cuando empecé, es que claro, me imagino como lo habrá pasado a todo el mundo, es algo que nadie había hecho nunca antes, ¿sabes? O a esa escala, ¿no? Y claro, cuando yo tenía una persona al otro lado del teléfono, no eran unas prácticas, yo no estaba como para, o sea, yo estaba atendiendo en un principio, de un primer momento yo ya estuve atendiendo pacientes. No había un periodo de formación de, oye, si el paciente te dice aquello, dile esto. Si el paciente tiene este problema, intenta buscar una solución por ahí. Entonces, claro, te planteaban dudas y tú tenías que estar ahí, ¿sabes? Porque él no iba a pensar que tú no sabías lo que estabas haciendo. Tenías que estar a la altura. Claro, había miedo, había respeto, ¿sabes? Por lo que estábamos haciendo, Sí. porque eran temas delicados, ¿sabes? Claro, pero también hay que dejar claro un poco que tu figura no era la que la persona cree que tiene síntomas, te llama y dice, hola Miguel, ¿no? Es decir, Exacto. tú eres la persona Yo, que una vez, es decir, ¿cuál es tu función? ¿Cómo conoces tú al paciente? yo primero que yo no recibo llamadas. O sea, a mí el paciente no me llama. Ah, Si va a poner una incidencia, habla con el médico. O sea, hay un teléfono que, bueno, incluso lo podríamos decir aquí por si acaso hay alguien que no lo sepa, que es cuéntalo, el cuéntalo. teléfono, el teléfono de atención al COVID, que es el 900 112 061, que 901, hay ¿otra vez? 12 900 112 061. Vale, ya lo puse por el chat. Y ese es un teléfono que cualquier persona que tenga algún tipo de síntoma o que tenga cualquier duda con respecto al COVID, pues lo puede llamar y se la atienden. Igual, ese teléfono se creó porque para no colapsar el número de emergencias, ¿sabes? Porque al final eh, se decidió que las emergencias fueran para el 112 y para atender consultas menores para ese teléfono. Vale, qué bueno. Vale, entonces vamos a ir un poco a poco, vamos a ir a pasar al tema del día a día, tu trabajo como rastreador, ¿vale? Tú llegas, entras al hospital o al sitio donde estés trabajando y ¿qué haces? Vale, yo trabajo sentado en una Oh, silla en el hospital con un equipo. ¿Me oye? ahora. Digo que yo trabajo en el hospital sentado en una silla con un ordenador, ese es mi puesto de trabajo. Y yo cuando llego, pues me enciendo las aplicaciones, me pongo a funcionar. Depende porque estamos a dos turnos, tenemos turnos de mañana o turnos de tarde. Ujú. Y si, por ejemplo, llego a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana eh, no solemos empezar a llamar, porque a las 8 de la mañana preferimos dar un tiempo de eso, de que la gente se vaya despertando. Ujú. Si tenemos que hacer, porque claro, el rastreo no empieza al médico, ¿vale? Eh, el primero que va a hacer el primero que va a interactuar con el paciente positivo va a ser el médico. Entonces a nosotros luego nos derivan ese contacto y el médico nos lo pasa a nosotros para que nosotros iniciemos el estudio de contacto y detectemos todas las personas con las que ha tenido contacto
en cierto tiempo. O sea, que Eh, la persona que está al lado de la otra línea mientras tú hablas es un contacto positivo. Claro, puede haber dos cosas. Es que Leo, te lo juro que es mucha información y si yo me lío o yo cuento, o sea, yo me pierdo porque es que claro, es que son demasiadas cosas. Si yo me pierdo, tú me paras y me dices, vale, Miguel, por ahí no, porque Claro, es que espérate porque necesito que me cuentes primero lo otro. claro, porque a Vale, veces me pierdo un poco pero sí, sí, está sin quedando problema. claro. Oye, la gente que Vale, está por el mira, chat, que somos 4, genial. Que comenten algo, digan los que les va apareciendo, si tienen alguna pregunta para el señor Miguel Gopar, también. Venga, Miguel, vamos. vale, mira. Entonces, es que claro, esto es como todo, como cuando vas a empezar a estudiar una asignatura, ¿no? Por ejemplo, imagínate que esto fuese una asignatura de la universidad, rastreo. Habrían ciertos términos que estaría, o sea, que sería lo fundamental para aprender a manejar y ya luego, a lo mejor, ir saber utilizarlo. Como todo, como Vale, cuando vas a vale, aprender el sistema circulatorio. Vale, entonces, hay vale. ciertos puntos que a la hora del rastreo, es que no sé porque claro, realmente me preguntaste cómo es mi día a día. Pero Da claro, igual, Miguel, lo que tú quieras contar. Esto no es. Había un guión, pero lo que tú quieras soltar. Aquí no hay ningún tipo de pega, ¿vale? Si tú ves que es necesario, cuéntalo. Si no, lo cuentas también y luego vamos viendo, vale. ¿vale? Entonces, tenemos que saber, hay dos tipos, nosotros tratamos con dos tipos de pacientes, los contactos estrechos y los casos positivos. El caso positivo nos va a decir sus contactos. Y nosotros luego vamos a tener que hacer una llamada a esos contactos. Vale, ¿Cómo? Para, eso no lo entendí. vale, Lo- nosotros eso. Dime. los contactos positivos no te van a decir los contactos estrechos. No, no es así. Opa. No, los contactos positivos te van a decir los contactos estrechos. Y una vez te los Vale, dicen, tú ahora llamas a sí. los contactos estrechos. Vale. Entonces, Ya los queda contactos entendido ya. estrechos, vale. Los contactos estrechos, nosotros no es todo el mundo. O sea, tenemos que hacer una criba de quiénes son las personas con las que has tenido contacto estrecho y simplemente quiénes son las personas con las que has tenido contacto. Y a partir de cuándo empezamos a contar. No empezamos a contar desde hace una semana o del tiempo que nosotros consideremos. Empezamos a contar desde 2 días antes de inicio de síntomas. En los sintomáticos. O sea, si nosotros tenemos un paciente COVID positivo con síntomas, le preguntamos fecha de inicio de síntomas, que es lo que nosotros decimos FIS, y a partir de esos 2 días preguntamos con quién ha estado. Eh, vale, en el caso de los asintomáticos, como no sabemos desde cuándo tenemos que empezar a contar porque no ha tenido esa sintomatología, empezamos a preguntar 2 días antes de PCR Claro. positiva o AG positiva, exacto. Bueno, entonces, es decir, tú hablas con el paciente positivo, te dicen los contactos estrechos con los que ha estado en los últimos 2 días o en el periodo que tú le comentas. ¿Y qué haces tú después qué haces con esos contactos, con esos teléfonos? Me imagino que serán, ¿no? Sobre todo bajo la Sí, protección de datos y demás, ¿no? claro, es que ese también, trabajamos también una línea delicada por eso, porque hay gente que te niega los datos, ¿sabes? Y te dice que no puede darte esa información por el tema de protección de datos. Al final, este es un tema de lo que te comentaba, ¿no? El tema de COVID es una enfermedad de declaración obligatoria. O sea, y no puedes negarte, ¿no? a dar esa información porque depende también de la salud de esas personas, ¿vale? Y esa Claro. persona tiene que estar informada, aunque por tu cuenta tú le hayas dicho lo que quieras, pero tiene que haber un seguimiento por parte de sanidad para en caso de que tú seas positivo al final, igual, hacerte un rastreo y saber con quién has estado tú también. Ah, porque esto va como una cadena. Esto va como una cadena. A Tú te ver, contagias, ahora. digo que esto va como una cadena, o sea, que tú te contagias Ujú, y, y tú contagias a otra persona. O sea, ujú. no es una cosa tuya. Yo cuando veo a Marina Yers decir, no, porque la mascarilla me la pongo yo. Bueno, no sé si viste a esa piba, una influencer, no sé No, cuántos no sé millones de quién es. seguidores en TikTok y tal, y diciendo, no, porque la mascarilla es un problema mío, si yo no me la quiero poner es problema mío, no te afecta a ti. Claro que no, claro que te afecta a ti, ¿sabes? Nos afecta a todos. Ya, Porque es que, vale que tú te quieras contagiar, pero el problema es cuando si tú estás contagiada es poner a los demás. ya, ya.
Es un tema que podríamos hablar ahora porque me parece bastante interesante, pero seguimos en el tema que estábamos. Sí, Entonces, tú tienes esos contactos de esas personas y tú las llamas, ¿no? Y le preguntas, o es decir, ¿cuál es la llamada que tú haces a esos contactos? O solo los tienes en una lista? sí, nosotros tenemos tenemos una ficha de rastreo que vamos apuntando toda la documentación del paciente y más de, más de los contactos. Y la de los Ujú, contactos que nos dice, ¿no? Entonces, cuando ujú. tenemos información, llamamos a los contactos y le decimos que si sabía, ¿no? Si tiene información de que ha sido contacto estrecho de un paciente positivo en COVID. Y no se Algunos le te dicen dice a que la sí, persona que se fue positiva. no, eso sí que no lo hacemos. Ah, amigo, amigo. Pero sí que mucha gente te dice, no, pues, porque hay muchos casos que son familiares, ¿sabes? Y al final te dicen, no, pues sí, mi tío, estuve en contacto con mi tío y sé que es positivo. Y te dice, es él. Y tú a lo mejor le puedes confirmar en ese caso, ¿sabes? Claro, Pero claro. lo que no puedes Yo, hacer es ofrecer sí. ese dato. Ahora pasamos a la pregunta que dijeron aquí en el chat, ¿vale? Pero me interesa saber dos cosas. La primera, cuando el paciente sabe que es positivo, ¿qué sensaciones tienes tú cuando hablas? Primero con el paciente y luego con el contacto estrecho cuando tú le dices la Vale, noticia. ¿Vale? En plan, cuando tú hablas con un paciente positivo, ¿cuál es la sí, sensación que tienes tú por el teléfono? vale. Sí, mira, el paciente positivo no tiene problema. O sea, con el paciente positivo rara vez vas a tener un problema porque el paciente positivo ya habla previamente con el médico y ya no, El choque ya lo tiene ya. el choque ya lo tiene. Cuando te dicen que eres positivo, esa noticia te la da el médico y tú eso es lo más duro de digerir, ¿no? Joder, soy positivo. ¿Qué me va a pasar? Porque soy asintomático, pero ¿y si me aparecen síntomas? No, te vendrán muchas dudas a la cabeza. ¿Con quién he Ujú. estado? ¿Sabes? Uf, mi madre, estuve con ella, mi abuela, uf, ahí es cuando tiene el problema. Nosotros, bueno, una vez lo llamamos, tranquilizamos al paciente, mira, no pasa nada, es una cosa es un problema que le está pasando a mucha gente, pero te ha tocado a ti y no pasa nada. Lo único que le hablas, ¿no? Le preguntas cómo se encuentra. Bueno, mira, yo desde mi posición como fisioterapeuta también intento darle algunas recomendaciones de que a lo mejor el médico se centra más en el tratamiento médico y en el tratamiento de la enfermedad, pero al final yo pues, no sé, intento recordarle que tenga, pues, intente dentro de su posibilidad, porque hay gente que al final, por la sintomatología que tienen, no se puede levantar de la cama o está muy hecho polvo, ¿sabes? Pero si pueden hacerlo, les invito a que hagan ejercicio, que se muevan, que si tienen una terraza que salgan, que respiren aire limpio, que practiquen meditación, yoga, pilates, algo, ¿sabes? Que los mantenga activos, porque al final bueno, no, es que al final muchas veces el COVID, ¿no? Esos 3, 4 días de inmovilización también te va a Ujú. generar, entonces, joder, pues si podemos también evitarlo eso por lo menos, pues... Entonces, bueno, me estaba perdiendo. Lo que estaba diciendo. Y luego, hay que hablar, una vez que le pides esa información de los contactos, hablas con los contactos estrechos y ahí sí que algunos te dicen, pues, perfecto, ¿qué tengo que hacer ahora que soy contacto estrecho? Y hay otros que te dicen, mira, yo no he sido contacto estrecho de esta persona. También te puede pasar. Te puedo Ujú. encontrar de todo. Y bueno, pues hay más lío porque luego tienes que volver a poner en contacto con el paciente. Mira, este contacto que me referiste te niega a ser contacto estrecho tuyo, pero tú me has dicho que tal, tal, tal. Hay algunos que por interés o por miedo también, ¿no? Porque a lo mejor están, no sé, piensan Sí, esto sí se le que les están suma. Sí, Claro, claro. Que si le sumas a esto la situación laboral que hay en España y en muchas ciudades que realmente estoy empezando un trabajito y ahora me dices que soy contacto y tal. Un tema claro, también un poco. y hay gente, tío, yo me he dado cuenta de que hay gente que, o sea, después de toda la gente que he tratado yo en el trabajo, me he dado cuenta de que hay mucha gente que vive al día, tío. O sea, que vive, que sabe lo que va a hacer mañana. O sea, no te puede hacer un plan para una semana. Y tú le tienes que confinar 10 días. Pues esa gente está, vamos, que es que Muy fuerte. jodido. O sea, no es fácil. Y tienes que derivarlo a trabajadores sociales y que intenten por ahí echarles una mano, lo que sea, porque es que no, Claro, no. claro. Entonces, vale, creo que este tema quedó bastante claro. El tema de
hablas con el positivo te dice la lista de contactos estrechos con los que ha estado, tú llamas a esos contactos y le dices, mira, ha estado usted en contacto con un paciente positivo, o sea que le recomiendo o le obliga a estar en cuarentena. No, es obligatoria, la cuarentena es obligatoria. La Y no cuarentena es y se obligatoria, controla. se controla hasta cierta medida, ¿sabes? En plan, se notifica, ¿no? Se hace una incidencia en la historia clínica y bueno, si pasase algo, ¿no? Si a este paciente le parase a alguien por la calle, si en Sí, el caso o de un que no estuviese accidente de coche o algo, claro. y se viera que esta persona tiene que estar en cuarentena, pues lo que pasa que yo creo que el tema de las islas, ¿sabes? Y sobre todo en Lanzarote, las islas menores, pues aquí como el boca a boca, o sea, aquí los rastreadores de toda la vida han sido nuestras abuelas y se han enterado de todo lo que pasaba en su barrio y de lo que pasaba en todos lados. Entonces, claro, cuando a uno lo confinan, ya sabe todo el vecindario que esa persona está confinada, ¿sabes? Si te ven en la calle, eh, van a saber que te estás saltando la cuarentena. O sea, yo creo que también hay miedo por eso, por una presión social de que la gente habla mucho y se sabe. Sí, sí, Entonces, total, por eso total. es más. Pero hay gente que no, hay gente que estoy casi seguro que se saltará la cuarentena y hay gente que hay veces que me ha pasado de familias que viven como en una misma casa, pero no pertenecen a la misma familia. Y Ujú. entonces unos te dicen, pues mira, esta familia se está saltando la cuarentena, no sé qué, Eso. y tal. Entonces tú hablas con la otra persona y le dices, mira, que sepas que si te salta la cuarentena, tal, y ellos te dicen, no, te juran y perjuran que no se van, que no se han saltado la cuarentena ni han hecho nada. Y hasta ahí llega, ¿sabes? Tampoco puedes hacer más. Claro, claro. ¿Y tienes alguna anécdota o te has encontrado con algo así gracioso o curioso o chungo en tu trabajo hasta ahora? ¿O más o menos ha sido todo tranquilo? Me refiero a alguien te dicho, ¿qué dices tú, muchacho? Kobe Sí, sí he yo, tenido, Kobe tú. sí he tenido cosas raras, he tenido gente de eso, también me han tocado negacionistas, ¿sabes? Que no quieren hacerse la PCR porque piensan que la PCR, ¿qué le meten a mi hijo? ¿Sabes? ¿O qué le meten o qué me meten a mí? Por la nariz, esto no existe, esto no es nada, tal, yo qué sé. Me han pedido, bueno, me han dicho que sus abogados se iban a poner en contacto con el hospital para que les documentaran, que les dijeran exactamente qué muestra van a utilizar, no sé qué, ¿sabes? Como si Qué fuese fuerte, algo, qué no sé. fuerte. Y Mira, nos comenta por aquí Baltasar, dice, ¿consideras que hay buen equipo de rastreo en Lanzarote? sí, 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 sí. Baltasar es el coordinador, bueno, sí, no sé si será él, creo que es el coordinador de nosotros, del equipo de rastreo, y la verdad que el equipo de rastreo de Lanzarote está muy bien. O sea, como grupo humano, personas, yo la verdad que he hecho, creo que grandes amigos ahí y, y sobre todo he aprendido muchísimo, ¿no? De trabajar con grandes profesionales, porque la verdad Qué que, bueno. que viven mucho su trabajo y te transmiten, ¿no? Te consiguen, Ujú. transmitir la importancia que tiene lo que estás haciendo, ¿no? Oye, Miguel, ¿y sabes más o menos la cifra de cada cuánto está, por lo menos en tu isla, en Lanzarote, cada cuántas personas hay un rastreador? ¿O no? Eso no se sabe. ¿El qué? Es decir, un rastreador abarcaría a qué grupo de habitantes, a cuántas personas. Porque sé que durante la pandemia hubo un poco un debate entre que habían pocos rastreadores para la gente que había. Eh, hombre, Es decir, ¿tú crees que están desbordados de trabajo? sí, eso sí. O O sea, que sea, falta gente, falta gente. cuanto más gente mejor, porque al final es un trabajo, lo que nosotros hacemos es un trabajo preventivo, ¿sabes? O sea, cuanto se dice, ¿no? Que por cada 10 rastreadores te ahorras una cama en la UCI, ¿sabes? Y al final, si podemos evitar, ¿no? Que la gente pase por el hospital y podemos eh, llegar a tiempo, ¿no? Para cortar ese proceso de infección. O sea, porque Ujú. nosotros lo que hacemos es aislar a la gente antes de que puedan seguir propagándolo, ¿no?
el virus. Entonces, al final, Buenísimo. yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que ahora me gustaría saber un poco, ya saliendo del tema de rastreadores y demás, me gustaría saber un poco tu visión acerca de esto, de lo que ha pasado, tú de que lo has vivido desde dentro. ¿Cómo ves la situación ahora mismo y si crees que estamos ya en el punto final o... Yo creo sinceramente que no estamos en el punto final. Hostia, Yo esta no me la creo, esperaba, ¿eh? sí, yo creo que el tema de la vacuna, ¿vale? Es un tema que la gente se piensa que con la vacuna se acaba el COVID. Y la vacuna no está diseñada para acabar con el COVID. El COVID va a seguir ahí. O sea, lo único que va a evitar la vacuna es el colapso de los servicios sanitarios. Es, eh, la vacuna está hecha para que cuando tú te enfermes, pases la enfermedad en tu casa sin problemas, sin mayor complicación, como pasarías una gripe normal. Porque el problema del COVID al final es que está colapsando el servicio sanitario. O sea, la gente sigue padeciendo cáncer, la gente sigue padeciendo enfermedades cardiovasculares. O sea, la principal causa de muerte en España son los accidentes cardiovasculares. Me imagino que a lo mejor las muertes por accidentes de tráfico han disminuido, porque la movilidad es más restringida y tal. Pero son las gallinas que entran por las que salen. Al final hay más pacientes ingresados en servicios de emergencia, ¿no? En UCI, Ujú. y, más, y los que no llegan a la UCI, ¿sabes? Porque también. Entonces, ¿qué pasa? Que al atender más a esta necesidad actual, se está desatendiendo la otra parte, que es los procesos oncológicos, los infartos. Sí, Porque, sí, porque, la otra cirugía, claro. sí, porque hay muchos recursos destinados a eso ahora mismo, ¿sabes? Ujú. Y los recursos son limitados. Entonces, si tú los derivas a una zona, por la otra te van a faltar. Y la gente bueno, se tendría que meter más dinero, no sé. Yo lo que espero es que la vacuna empiece a funcionar y se pueda descongestionar el, el sistema sanitario y se puedan seguir tratando mejor o igual de bien los otros problemas, ¿no? O sea, que para al Bernabéu a ver al Madrid o a ir de fiesta por la Laguna va a estar complicado todavía, ¿no? En tu opinión. Sí, sí, eso no va. Eso yo creo que es que no sé, tío, es que ojalá, ¿sabes? Porque, joder, yo también estoy puteado aquí, pero es que date cuenta, no sé cuánto, no sé si tú tienes el dato de cuántas personas están vacunadas en España actualmente, de la No, segunda dosis. no tengo ni idea. No creo que llegue a lo mejor al 1%, A ver, ¿sabes? déjame buscarlo, ¿eh? Los sanitarios, algún político, Ah, pero ya eso es otro tema, ¿eh? ya. El tema de la gente esta que se cuela, a mí me parece flipante, ¿eh? Pero Mm. creo que denota un poco de la sociedad en la que vivimos a veces, ¿eh? Lo peor es que luego, Del... lo peor es que luego nos quejamos de los youtubers que se van a Andorra, ¿sabes? Es como flipante. Esa es otra, esa es otra. Miguel, gracias por estar por el podcast, gracias por haber estado un rato hablando conmigo y gracias. Venga, un abrazo. Venga, chao, 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 hasta luego. chao, chao.